Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículos del 1 al 8. El tema, hermanos, del cual quiero predicar en esta noche es acerca de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículos del 1 al 8. ¿Están ahí? Muy bien, voy a leer este texto, ustedes me acompañan con sus vistas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, en esta tarde queremos darle las gracias por el privilegio que nos da de estar en su casa. Es una bendición estar aquí donde usted está con nosotros. Y en esta noche, Padre, yo quiero pedirle que usted me ayude a interpretar correctamente este texto, que usted me ayude a predicarlo y enseñarlo a mis hermanos. Y sobre todo pido, Padre, que usted toque nuestro corazón, que su Santo Espíritu pueda acomodar todas estas verdades espirituales a nuestro corazón, y rogamos, Padre, que usted nos ayude a ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Y una vez más pedimos por la familia Venegas, que usted los conforte espiritualmente, y rogamos también por el pastor Antonio y todos los miembros de la familia que quizá vayan a estar viajando en esta semana, que usted los lleve con bien a su destino. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El tema, hermanos, de esta predicación es la piedad. El apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, lo hace con la intención de mantenerlo lo más sano posible en cuanto a doctrina. El significado, hermanos, de la palabra doctrina es enseñanza. Si ustedes, hermanos, analizan lo que es primera carta a Timoteo, segunda de Timoteo y la carta de Tito, también se le conocen, hermanos, como cartas pastorales, y en ellas, hermanos, podemos encontrar que están llenas de recomendaciones que el apóstol Pablo dio a Timoteo, pero podemos ver, hermanos, que la aplicación es general para todos los tiempos. Sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios no ha venido por inspiración humana, sino que Dios ha hablado a través de hombres consagrados, pero el Espíritu Santo es el que ha traído la revelación. Y también, hermanos, primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito nos ayudan a nosotros como iglesia a mantenernos sanos en doctrina, en enseñanza. Y eso es tan importante, hermanos, porque hoy en día se han levantado un montón de denominaciones, un montón de enseñanzas. Y si nosotros, hermanos, las comparamos con la Biblia, podemos ver que son doctrinas falsas. Pero gracias a Dios, hermanos, porque cada uno de nosotros, Dios nos guió para estar, hermanos, en la sana doctrina. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque hace 20 años llegué a la ciudad de Pasco, Washington, y yo venía, hermanos, como quizá la mayoría de ustedes, a trabajar, a hacer un capitalito para regresar para México, pero Dios tenía otros planes para mí. Conocí del Evangelio, hubieron 2 ganadores de almas que llegaron a mi puerta y me enseñaron con la Biblia de qué manera yo podía recibir al Señor Jesucristo en mi corazón para poder tener mis pecados perdonados y la promesa de vida eterna. Pero yo doy gracias a Dios porque los hermanos que llegaron a tocar mi puerta, ellos predicaban la verdadera doctrina. Gracias a Dios, hermanos, que no llegaron los testigos de Jehová, si no, imagínense, o los mormones. Entonces, es un privilegio, hermanos, estar en la sana doctrina. Y nosotros, hermanos, debemos de valorar la sana enseñanza, la sana doctrina. Cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, no es un tiempo perdido, hermanos.
Venimos, ¿verdad?, para ser enseñados, venimos, hermanos, para ser capacitados, venimos para ser exhortados a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. En la primera carta a Timoteo, dentro de muchas recomendaciones, le exhorta a vivir una vida piadosa delante de Dios. Como les comenté, de aquí, hermanos, de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, pudiéramos sacar infinidad de predicaciones. Ahora, yo solamente, hermanos, quiero enfocarme en esta exhortación que le hizo el apóstol Pablo a Timoteo a vivir una vida piadosa delante de Dios. Y el apóstol Pablo le dice, Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, les gusta hacer ejercicio? ¿Puedo ver su mano levantada? Algunos, no a todos, ¿verdad, hermanos? Pero no tienen que ir al gimnasio para hacer ejercicio. ¿Sí saben, hermanos, que caminar es ejercicio? Hermanas, hacer qué hacer en la casa es ejercicio. Hermanos, ustedes cuando van a trabajar, eso es hacer ejercicio también, es estar en movimiento. Ahora, es bueno, hermanos, caminar. A los jóvenes les encanta el ejercicio, no sé por qué no levantaron la mano. Les gusta el básquetbol, el fútbol, el voleibol, y es bueno el deporte. Es bueno, hermanos, el ejercicio corporal es bueno porque ayuda mucho, ayuda, ¿verdad?, al corazón, ayuda también, ¿verdad?, para que el colesterol no se eleve, a tener una buena condición física, la respiración. Hay muchos beneficios, hermanos, si uno hace un poquito de ejercicio corporal. Pero la Biblia dice, hermanos, que el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, sí ayuda, hermanos, pero no le podemos sacar un provecho para vida eterna. Pero la piedad sí. Por eso el apóstol Pablo le dice, mira, Timoteo, a lo mejor a Timoteo le gustaba ir al gimnasio a levantar pesas. No me estoy imaginando, ¿verdad? No me van a creer. Pero el apóstol Pablo les dice, mira, Timoteo, algo que te recomiendo es que tú te ejercites para la piedad. Ahora, no solamente esta recomendación, hermanos, era importante para Timoteo, sino también para cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos. Y necesitamos, hermanos, ejercitarnos para la piedad. Si nosotros, hermanos, aprendemos a vivir de una manera piadosa aquí en este mundo, vamos a sacarle mucho provecho. Y vamos a vivir, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a esperar, hermanos, con gozo, hermanos, la venida de nuestro Salvador. No sabemos cuándo el Señor Jesucristo va a regresar, pero Él va a regresar. Puede ser en esta noche. Ahora la pregunta es, ¿nosotros hemos vivido una vida piadosa aquí en este mundo de tal manera que cuando el Señor Jesucristo regrese, no nos alejemos de Él avergonzados? Entonces es por eso la importancia de vivir una vida piadosa. A lo mejor los tengo en suspenso, ¿verdad? A lo mejor ustedes están diciendo, pastor, ¿pero qué es piedad? Bueno, lo primero que voy a explicar, ¿qué es la piedad? Por piedad, hermanos, se entiende, de acuerdo a un diccionario bíblico, adorar, honrar y ser temeroso de Dios. En otras palabras, es tener devoción y reverencia a las cosas de Dios. Eso es, hermanos, lo que es piedad. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tener esa devoción, hermanos, por las cosas de Dios. Que no sea un sacrificio para nosotros, hermanos, venir a la iglesia. Que no sea un sacrificio para nosotros, hermanos, leer la Biblia. Que no sea un sacrificio para nosotros, hermanos, orar. Que no sea un sacrificio para nosotros compartir el evangelio. Sino que cuando nosotros nos dispongamos un tiempo para buscar a Dios, arda nuestro corazón. Recuerden, hermanos, que para poder agradar a Dios es necesaria la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Entonces, piedad, hermanos, en otras palabras, es tener esa devoción hacia Dios y tener esa reverencia a las cosas de Dios. Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, aprendamos a tenerle temor. Pero debe de ser, hermanos, un temor reverente. No debe ser ese temor o ese miedo, hermanos, de que si nosotros pecamos o si nosotros andamos haciendo las cosas mal, que Dios nos vaya a mandar un rayo para destruirnos. Esa clase de temor no, hermanos. Debe de ser un temor reverencial, que nosotros, hermanos, tengamos ese deseo en nuestro corazón o ese anhelo de no ofender la santidad de Dios.
La Biblia dice, hermanos, en Efesios 1:13, que cada uno de nosotros, ese día en el cual nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, vino a morar a nuestro corazón. Y es un sello, hermanos, de garantía, es un sello de salvación. Es un sello con el cual Dios conoce a los suyos, Dios conoce a sus hijos. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos aprender a vivir nuestras vidas, hermanos, con esa reverencia delante de Dios, de no ofender la santidad de Dios. Debemos de, hermanos, vivir en santidad. Dios es santo y Dios quiere, hermanos, que nosotros también, hermanos, vivamos de una manera santa aquí en este mundo. Para poder darle, por así decirlo, vida a esta definición, vamos a ver lo que dice en Hebreos 12:28. Vayamos para allá, por favor. Hebreos capítulo número 12 y versículo número 28. Les doy tiempo de que llegue. Hebreos capítulo 12 y versículo número 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino, ¿qué dice, hermanos? Eso significa, hermanos, que hemos recibido un reino que no se puede conmover, o hemos recibido una promesa de parte de Dios que nadie la puede mover, y es la salvación. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice, hermanos? Y el pueblo de Dios, hermanos, debe tener gratitud hacia Él, porque no merecíamos la salvación, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, vivíamos en nuestros pecados, en nuestros deleites, en nuestras maldades, en los antojos de nuestra vida, en nuestros deseos carnales, hermanos, y ofendíamos la santidad de Dios. No estaba en nosotros, hermanos, en acercarnos a Dios. Es más, nosotros no nos acercamos a Dios, Él se acercó a nosotros, hermanos. Y dice acá: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y debemos de tener gratitud hacia nuestro Dios, hermanos, por nuestra salvación. Ahora, si realmente tenemos esa gratitud en nuestro corazón, nos va a mover a vivir de una cierta manera. Dice acá: y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con, ¿qué dice, hermanos? Con temor. ¿Y qué más? ¿Verdad que se apega a todo, verdad, a la definición de piedad? Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Que cada uno de nosotros, hermanos, aprendamos a vivir nuestras vidas aquí en este mundo de una manera piadosa, teniendo ese temor y reverencia a nuestro Dios. Número 2. ¿Para qué sirve la piedad? Bueno, vamos a empezar a explicar eso. ¿Para qué sirve la piedad? Vayamos por favor a 1 Timoteo capítulo número 4, versículos 7 y 8. Y aquí nos dice, hermanos, que la piedad para todo aprovecha. 1 Timoteo capítulo número 4, versículos 7 y 8. Dice, el versículo 7: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahora, aquí el apóstol Pablo le está haciendo esta recomendación a Timoteo, que deseche esas fábulas, esas historias, esas anécdotas que son profanas, o sea, que no vienen de Dios, y además de eso son fábulas que son viejas. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? No le está diciendo otra cosa, hermanos, no, para que no vayan a pensar otra cosa, ¿verdad? Entonces dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. O sea, que haga a un lado, ¿verdad? Esas historias, esos cuentos, esas anécdotas que van fuera de la voluntad de Dios, y además que son fábulas viejas. Y luego le dice: ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Y cada uno de nosotros también, hermanos, podemos ejercitarnos para la piedad. Cada día nosotros, hermanos, podemos ejercitarnos en piedad. Versículo 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, viéndolo del punto de vista eterno, ¿verdad? Sí ayuda para el cuerpo humano, ayuda para esta vida, quizá para mantenernos más saludables y teniendo una mejor salud podamos servir a Dios, pero no le podemos sacar fruto, hermanos, para vida eterna. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿qué dice, hermanos?
para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y ¿qué dice? Y de la venidera. Y eso es lo que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de entender, y es por eso debemos de verle la importancia de practicar la piedad en nuestras vidas. Le vamos a sacar provecho, hermanos, para todo. Dice, porque tiene promesa para esta vida. Mientras nosotros, hermanos, estemos aquí en este mundo, que además, hermanos, la vida es bien corta. La Biblia dice que la vida del hombre son 70 años y los más robustos 80. Yo recuerdo, hermanos, cuando llegué a Pasco, Washington, tenía 23 años, ahora ya tengo 43. He sentido que se han pasado 20 años, hermanos, como si nada. Y luego me voy mirando que hacia los 70, yo digo, esta vida se va a pasar bien rápido. Ahora, hermanos, no solamente a mí se me está pasando la vida, iba a decir el tren, ¿verdad? Pero no. No solamente a mí se me está pasando rápido la vida, sino también a ustedes, hermanos. Y debemos de entender, hermanos, que la vida es bien corta. La Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo, ¿verdad? En la mañana nace esa plantita, a mediodía da su flor, pero en la tarde se marchita y muere. Así es la vida del hombre. Entonces es por eso la importancia, hermanos, de nosotros vivir nuestra vida en piedad, para que le saquemos más fruto, hermanos. Entre más piadosos seamos, más vamos a tener el deseo, hermanos, de caminar conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros, hermanos, somos piadosos en nuestras vidas, se va a reflejar en todas las áreas. En primer lugar, en nuestra vida personal. En segundo lugar, en nuestro matrimonio. En tercer lugar, en nuestra familia. En cuarto lugar, en nuestros hijos. Quinto lugar, en la iglesia. Sexto lugar, en nuestro trabajo. Y pudiéramos hacer una lista muy larga. Podemos sacarle provecho para todo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Vean lo que dice en segunda de Pedro, capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículos del 6 al 9. Y aquí encontramos un ejemplo, hermanos, de que si nosotros, hermanos, vivimos conforme a la voluntad de Dios, nos vamos a apartar del mal, nos vamos a apartar del pecado, nos vamos a evitar, hermanos, que andemos en caminos que no le agradan a Dios. Y eso lo necesitamos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 6 al 9. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, ¿qué dice, hermanos? Impíamente. Ya conocemos la historia, como Sodoma y Gomorra, hermanos, y otras tres ciudades se apartaron, hermanos, de la voluntad de Dios, y el pecado y la maldad era tanto, hermanos, en sus ciudades, que dice la Biblia que el humo, ¿verdad? O la intensidad del pecado llegó al colmo de Dios, y Dios tuvo que traer juicio. Dios los destruyó. Dice el 7, y libró a quien dice, hermanos, al justo Lot. Recordemos, ¿verdad?, que Lot, siendo sobrino de Abraham, se escogió vivir ahí, ¿verdad?, en Sodoma, pero le pesaba en su corazón vivir ahí, viendo la actitud nefasta de los impíos, como dice la Biblia. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y aquí encontramos un tremendo ejemplo, hermanos. Hermanos, Sodoma y Gomorra eran ciudades perversas, eran ciudades malas, era donde por así decirlo, hermanos, era la cuna del pecado y de la homosexualidad. Y ahí, hermanos, vivía Lot, pero dice la Biblia, hermanos, que él afligía cada día su alma, viendo esa conducta reprobada de esa gente delante de Dios. Ahora, Lot no salió de ahí, se quedó viviendo ahí, pero a él le pesaba, hermanos. Y ahora, aunque él veía, hermanos, toda esa degradación, hermanos, de pecado en esa ciudad, hermanos, Lot no fue arrastrado, se pudo mantener firme. Y eso nos enseña, hermanos, que nosotros podemos mantenernos firmes, hermanos, ante el pecado y la maldad. Hermanos, si somos sinceros y si nos hemos dado cuenta, hermanos,
podemos pensar y ver, hermanos, que el pecado hoy en día, hermanos, se ha multiplicado. Se ha multiplicado, hermanos, de una manera muy grande. Y el gobierno anterior, hermanos, pues dio tanta facilidad, ¿verdad?, para que las drogas se hicieran legales y la homosexualidad, que se pudiera casar hombre con hombre y mujer como mujer, que pudieran adoptar hijos. O sea, salidos totalmente de la voluntad de Dios. Pero aunque todo eso, hermanos, esté sucediendo aquí en este mundo, nosotros, hermanos, podemos permanecer firmes en la verdad. Y es por eso la importancia, hermanos, de vivir una vida piadosa delante de Dios. Buscar el rostro de Dios cada día, vivir conforme a su voluntad. Jóvenes, quizá alguno de ustedes vaya a la escuela pública. Yo sé que ahí ustedes ven toda clase de pecados, pero ustedes pueden permanecer firmes y no ser arrastrados. Estábamos leyendo el versículo 7, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora vea lo que dice el versículo número 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quienes, dice, hermanos? A los piadosos. ¿Se dan cuenta? Es por eso la importancia de vivir una vida en piedad. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y conocemos, hermanos, el final de la historia. Como Lot, hermanos, Dios le permitió salir de esa ciudad de destrucción. A él, a su esposa y a sus hijas, aunque la esposa sabemos, ¿verdad?, que volteó a ver atrás, quizás estaba tan enamorada del mundo, tan enamorada del pecado, que se convirtió en una estatua de sal. Pero dice la Biblia acá, hermanos, que Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Si nosotros, hermanos, vivimos una vida cada día, hermanos, conforme a la voluntad de Dios y viviendo una vida piadosa, hermanos, claro que la gracia de Dios va a estar sobre nosotros y nos va a ayudar, hermanos, a seguir adelante. Es triste ver, hermanos, cómo tantos hermanos, tantos creyentes, tantos cristianos se han apartado de los caminos de Dios. Y nosotros, hermanos, no estamos exentos. Si nosotros nos descuidamos, también nosotros podemos caer. Podemos resbalar y podemos caer y vamos a estar allá afuera en el mundo. Pero qué triste es eso, hermanos. Entonces, hermanos, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo número 4, versículos 7 y 8. Nos dice ahí que la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa para esta vida. Entonces, si nosotros vivimos bajo la piedad o conforme a la piedad en esta vida, vamos a sacarle, hermanos, mucho provecho. Mucho provecho. Ahora, no solamente, hermanos, podemos sacarle provecho, hermanos, para esta vida, sino que también podemos sacarle provecho para vida eterna. Sabemos, hermanos, que esta vida es temporal. Se nos va a terminar, hermanos. Estamos de pasadita. La Biblia dice, hermanos, que este mundo, hermanos, no es nuestro hogar. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nuestro hogar está allá en el cielo, hermanos. Y gloria a Dios por la promesa que tenemos, hermanos, de vida eterna. Ahora, si nosotros, hermanos, vivimos una vida piadosa delante de Dios, vamos a tratar de sacarle provecho a esta vida para cosechar para la otra vida. Y eso es lo que Dios desea, hermanos. Somos los siervos de Dios. Cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Dios nos ha hecho, hermanos, sus siervos. Y estamos llamados a servir al Señor. Y si nosotros, hermanos, trabajamos para el Señor arduamente y de una manera constante y de una manera, de tal manera que seamos fieles al Señor, vamos a poder obtener fruto, hermanos, para vida eterna. Vea lo que dice, por favor, en Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 28 y 29. El Señor Jesucristo va a regresar, hermanos. Vea lo que dice el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él,
Si nosotros, hermanos, vivimos una vida piadosa delante de Dios, vamos a permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, o sea, para cuando el Señor Jesucristo regrese, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Qué dice, hermanos? O sea, que no vamos a estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Que estén fuera de la voluntad de Dios. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La piedad. Ya vimos, hermanos, qué es la piedad. Ya vimos, hermanos, para qué sirve la piedad. Ahora vamos a ver, hermanos, como tercer punto, cuál será el resultado de vivir una vida en piedad. ¿Cuál va a ser ese resultado? ¿Qué provecho nosotros vamos a sacar? Vayamos por favor a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo número 6, versículos del 6 al 11. Ahí nos dice, hermanos, que la piedad acompañada de contentamiento tiene una grande ganancia. Ya solamente, hermanos, la piedad, si practicamos nosotros solamente, hermanos, la piedad, vamos a sacarle mucho provecho. Ahora, si a la piedad, hermanos, le agregamos contentamiento, vamos a sacarle, hermanos, un provecho aún mayor. ¿Ok? 1 Timoteo capítulo número 6, versículo del 6 al 11. Vea lo que dice. Pero gran ganancia, hermanos, gran ganancia. No podemos ni imaginar ni qué tan grande sea. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué, hermanos. Por cierto, hermanos y hermanas, ¿ustedes tienen contentamiento en su vida hasta este día? ¿Estamos contentos, hermanos, con lo que tenemos? ¿Estamos contentos con las provisiones de Dios? Y debemos de estar contentos, hermanos. Porque a veces, hermanos, nos afanamos y anhelamos otras cosas y eso nos impide disfrutar lo que Dios ya proveyó para nuestras vidas. Así que dé gracias por su esposo, dé gracias a Dios por su esposa, dé gracias a Dios por sus hijos, dé gracias a Dios por esa casita que usted tiene. A lo mejor, hermana, usted ya menosprecia esa casita y quiere una más grande. No, hay que aprender a valorar. Hay que aprender a dar gracias a Dios por el carrito que nosotros tengamos. Por todas las provisiones que Dios nos haya dado, debemos aprender a dar gracias. Y tengamos contentamiento, hermanos. Pero gran ganancia de la piedad acompañada de contentamiento. Ahora, en el versículo número 7, hermanos, nos revela una grande verdad. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Qué grande verdad, hermanos. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Aún el hombre más rico, hermanos, de este mundo no va a poder sacar absolutamente nada cuando se muera. Lo pueden vestir de oro, si quieren le pueden comprar un ataúd de oro, le pueden poner cadenas grandes, anillos grandes. Pero nada de eso se va a llevar. Y aún si esa persona que disfrutó todo aquí en este mundo muere sin Cristo, imagínense a dónde va a ir, al infierno. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero cómo nos afanamos, ¿verdad, hermanos? Y cómo queremos más y más y más y no nos cansamos, hermanos. Obtenemos esto que deseamos y ya queremos otra cosa. Ya estamos buscando en Amazon o en eBay a ver qué comprar. Y pareciera, hermanos, que no tenemos llenadero. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento, un lugarcito, hermanos, donde defendernos del frío, de la nieve, del agua, y que haya ahí, hermanos, un cafecito caliente, unas tortillitas calientitas y unos frijolitos con queso. Gracias a Dios por eso, hermanos. Gracias a Dios por eso. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron. ¿De qué dice, hermanos? De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Qué importante es la piedad acompañada de contentamiento, hermanos. Qué tremendo es esto, hermanos. Si tan solo nosotros, hermanos, lo entendiéramos y lo pusiéramos por obra, nosotros, hermanos, viviríamos cada día de nuestras vidas, en primer lugar, agradecidos con Dios, y en segundo lugar, hermanos, teniendo gozo por lo que ya tenemos. ¿Cuál será el resultado de vivir una vida en piedad? De acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 6, del 6 al 11, dice que la piedad acompañada de contentamiento trae una grande ganancia. Busquemos esa ganancia, hermanos. Y no es una ganancia, hermanos, momentánea, pasajera. Es una ganancia, hermanos, que va a reposar en nuestras vidas y nos va a dar gozo y nos va a dar fe y nos va a dar ánimo, hermanos, para seguir adelante. ¿Ok? ¿Cuál será el resultado de vivir una vida en piedad? De acuerdo a lo que dice Tito, capítulo número 2, versículos del 11 al 13, dice que la piedad nos ayudará a apreciar las cosas que realmente son de valor. Una vez, hermanos, aún como creyente, hermanos, nos dejamos, hermanos, sorprender o iluminar por las cosas materiales. ¿Qué tal ustedes, hermanas, cuando van a hacer sus mandaditos a la tienda, allá a la JCPenney, y pasan por ahí donde venden los anillos y ven un anillito blanco por ahí que tenga una piedrita brillante arriba? ¿A poco no dicen, ay, qué bonito? Me gustaría ese anillito. Y se asoma usted a ver el papelito que tiene abajo y $3,000. O nosotros, hermanos, a veces pasamos por ahí por los dealers y vemos esos carros, ¿verdad? Y decimos, ay, cómo me viera yo con esa trocona. Nos viéramos con una gran deuda, ¿verdad, hermanos? La piedad, hermanos. La piedad nos ayudará a apreciar las cosas que realmente son de valor. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos exhorta, hermanos, a poner nuestra mirada hacia el cielo, a levantar nuestra mirada hacia el cielo, hacia las cosas eternas, y no poner nuestra mirada, hermanos, aquí en este mundo, porque aquí todo es vanidad, hermanos. Y si leemos Eclesiastés, dice que todo es vanidad de vanidades. Y el predicador dice que se dio a la tarea, ¿verdad?, disfrutar todo lo que había, hermanos, debajo del sol, y no le satisfació nada. Y así es, hermanos. Las cosas materiales, todo lo que es vanidad es pasajero, hermanos. Tito, vayamos ahí a Tito, capítulo número 2. Tito, capítulo número 2, versículos del 11 al 13. Ahí nos dice, hermanos, que la piedad nos ayudará a apreciar las cosas que realmente son de valor. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién dice, hermanos? Ahora, vea este versículo, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué dice? Y gracias a Dios, hermanos, que por la gracia de Dios también, hermanos, la salvación se ha hecho manifiesta a nuestras vidas. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros sabemos de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros sabemos que somos salvos. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros sabemos que hemos sido justificados con la sangre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros sabemos que tenemos nuestra fe puesta en el autor y consumador de la fe. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros vamos por ese camino, hermanos, que nos lleva a la vida eterna. Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí estamos nosotros, hermanos, incluidos. Versículo 12: enseñándonos que, renunciando, ¿a qué dice, hermanos? A la impiedad, que es lo contrario a la piedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este tiempo sobria,
Eso significa, hermanos, que estemos en nuestros 5 sentidos, que estemos conscientes de lo que es el cristianismo. Luego dice, justa, siguiendo los caminos justos delante de Dios. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Piadosamente. Estamos llamados, hermanos, a practicar la piedad. Qué importante es que cada uno de nosotros nos ejercitemos en la piedad, para que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé si usted lo había analizado, había meditado, hermanos, esto de vivir una vida piadosa delante de Dios, pero lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos. Si usted no lo había escuchado, si usted no lo había meditado, si usted no lo había pensado, bueno, Dios ya se lo dio a conocer en esta noche. ¿Y por qué no tomamos una decisión, hermanos, de vivir una vida piadosa? Una vida que agrade, hermanos, a nuestro Dios. Una vida en la cual, hermanos, nosotros podamos tener, hermanos, ese temor reverente, esa devoción, hermanos, en nuestro corazón por las cosas de Dios. Vamos a sacarle, hermanos, mucho provecho. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quisiéramos tomar una decisión en esta noche y decirle a Dios, Señor, yo quiero vivir una vida piadosa. Yo quiero hacer un compromiso delante de usted. Y yo quiero esforzarme a partir de hoy a vivir una vida en la cual tenga ese temor reverente a usted de no ofenderle con pecados, con maldades, con transgresiones. Y quiero vivir una vida en la cual yo pueda tener ese deseo de hacer su voluntad, de reverenciarle. Yo creo, hermanos, que es justo que nosotros, hermanos, tomemos esa decisión. Si lo hacemos, primero, si tomamos la decisión y luego lo hacemos, porque la Biblia dice, hermanos, que no solamente debemos de ser oidores, sino hacedores de la palabra. Si nosotros tomamos la decisión y la ponemos por obra, vamos a sacarle, hermanos, mucho provecho en nuestra vida cristiana. Todos, hermanos, con los rostros inclinados. Todos con rostros inclinados, ojos cerrados.